Comencemos entonces. Muchos ya que trabajan en el área de laboratorio están familiarizados con las preparaciones o procedimientos técnicos en la realización de frotis, pero lo que queda todavía por trabajar es la parte de estandarización. Cómo yo voy a estandarizar mi proceso, tanto de realización, de tinción y de lectura de frotis. Siguen habiendo muchas normas internacionales que nos dan protocolos o recomendaciones cómo se debe hacer eh, las preparaciones, cómo se debe, con qué condiciones debe contener una tinción y cómo realizar los frotis, ¿no? Esta última parte de la que revisión de lectura, existen normas como la ICCH, la ICCL, que nos da un protocolo de reporte. Pero para hacer un buen reporte, muchas veces descuidamos la realización del frotis y la tinción. En el mercado actualmente existen muchas marcas, casas comerciales, que nos ya proporcionan los colorantes o los kits de coloración, pero muchos de ellos carecen de un control de calidad adecuado, proporcionándonos tinciones no muy buenas y que no nos van a ayudar en el reporte o en la revisión morfológica. Vamos a revisar un poco de estas pautas para poder entender qué condiciones debe tener nuestro frotis sanguíneo para poder dar un reporte hematológico, ¿no? Y como les mencionaba, la primera pregunta que nace al momento de revisar este tema es cómo yo podría estandarizar nuestro frotis sanguíneo de sangre periférica. ¿Cómo yo puedo tener las condiciones adecuadas para poder reportar las alteraciones que puedan estar presentes en la sangre? Y recuerden, los kits actuales de coloración muchas veces están enfocados en las tinciones de los leucocitos, como acá se puede ver, ¿no? Eh, Van a poder llegar a poder distinguir las características morfológicas de leucocitos, pero dejan mucho de lado la morfología eritroide y de las plaquetas. Y eso nos ha acostumbrado o mal acostumbrado a que en un reporte de flujo sanguíneo nos enfoquemos tanto en la morfología leucocitaria que dejemos de lado las otras líneas. Cabe recalcar que la morfología leucocitaria es la más llamativa y creo que muchos en el área de hematología iniciaron eh, su estudio o se enamoraron de esta área por revisar estas alteraciones morfológicas, ¿no? Que dependiendo de la enfermedad tienen características morfológicas muy llamativas, muy interesantes y muy orientativas. Muchos dicen que realizar un frotis sanguíneo ya se está dejando de hacer o ya no es necesario por los avances tecnológicos o el avance de la metodología de los equipos automatizados. Pero eso todo no es del todo cierto, ya que un buen reporte de frotis sanguíneo es bastante orientativo al momento de abordar alguna enfermedad. ¿Cómo podemos estandarizar nuestro proceso? Y hay varios puntos que tenemos que tener en consideración. No vamos a ahondar un poco en la parte preanalítica, que es un requisito indispensable en todas las pruebas de laboratorio, porque existen condiciones tanto inherentes del paciente como también factores que van a interferir en el análisis de la muestra biológica, ¿no? En el área de hematología, factores como la lipemia, factores como la hemólisis, la presencia del uso de anticoagulantes pueden interferir al momento de realizar un buen frotis o un análisis morfológico. Vamos a ahondar básicamente en las preparaciones, cómo realizar un frotis adecuado, cómo hacer una tinción, qué condiciones debe tener una tinción para poder obtener una imagen como esta.
¿Y qué debemos reportar en nuestro frotis sanguíneo, ¿no? Muchas veces nos enamoramos tanto de la hematología que queremos reportar todo lo que encontramos en el flujo sanguíneo, pero tenemos que tener mucho cuidado en que ciertas alteraciones morfológicas no guardan relación con la clínica del paciente. Un debate muy reciente es que no se puede hacer hematología si no se cuenta con el historial clínico del paciente. No se puede trabajar a ciegas, porque la clínica representa un pilar importante en el abordaje del diagnóstico. ¿Ok? Vamos a ver entonces esa parte. Cuando vemos el frotis sanguíneo, la preparación del frotis sanguíneo, las técnicas de preparación más utilizados o más con que se trabajan en el área en el laboratorio, vamos a dividirlo en dos grupos, ¿no? Los que son convencionales, que se utilizan en rutina, y muchos centros ya trabajan con en realizar frotis en cada muestra que reciben, ¿no? Es una práctica que se está también este, promoviendo que se realice frotis es a cada paciente para su revisión posterior. Y el método más utilizado para realizar de frotis es la técnica de cuña o el slide, que es conocido como la técnica de Wigger, ¿no? Que es el más utilizado de dos portaobjetos para poder hacer el extendido. Otra técnica también eh, que lo recomiendan o algunos en otros centros lo trabajan es el desliz de cubreobjetos, ¿ya? Por una distribución mucho más homogénea. Pero vamos a ver que tiene muchas desventajas y no es muy utilizado. Este método del cubreobjeto eh, es más similar o más empleado cuando quiero trabajar o revisar o al realizar un frotis de aspirado de médula ósea, ¿ya? Es un procedimiento mucho más invasivo y es posterior cuando encontramos alguna alteración morfológica en sangre periférica. Pero como la tecnología sigue avanzando, existen ya técnicas automatizadas para poder hacer los frotis sanguíneos. La ventaja de esto es que los frotis me salen homogéneos. Todos los frotices que yo realizo a través de esta metodología van a tener la misma cantidad de sangre, el mismo grosor y el mismo tamaño, ¿ya? Y ya actualmente existen cada centros de salud que trabajan con técnicas totalmente automatizadas, no solamente para realizar los extendidos, sino también para realizar las tinciones que muchas veces se deja descuidada porque no se hace un buen control de calidad en los reactivos o colorantes empleados. Hay mucho exceso de precipitados, el colorante se acidifica, arrojando unos resultados muy variados, ¿no? Y cuando hablamos de preparaciones ya especiales y que en algún momento eh, lo vamos a realizar, porque está incluido dentro del área de hematología. Tenemos el método de gota gruesa para ver lo que es hemoparásitos, en especial en casos de plasmodium, que en el Perú existen zonas endémicas para este parásito, ¿no? Y lo que es una técnica de recuperación de glóbulos blancos llamado una concentración leucocitaria o Baficot, recomendado en muestras que sean leucopénicas, ¿ya? En otros países esta metodología es muy utilizada, muchas veces para poder analizar morfología. Recuerden bien, morfología. El Boficot o concentración leucocitaria no es un método para hacer recuento, para hacer tu diferencial. Es un método para ver morfología. Tienes una muestra que tiene baja concentración de leucocitos, pero al momento de revisar el frotis, notas que estos leucocitos tienen una morfología muy aberrante, muy atípica, que te genera dudas
puedes utilizar este método de Buffy-Cut, ¿ya? Para analizar una mayor cantidad de leucocitos y poder dar un reporte adecuado, ¿no? Y como recuerda mucho, cuando tenemos pacientes que están cursando con una leucopenia, es un dolor de cabeza para el que revisa la morfología. ¿Por qué? Porque la concentración es tan baja que un frotis sanguíneo no vas a encontrar la cantidad suficiente para hacer un diferencial. No encuentras las 100 leucocitos. Las normas o guías recomiendan que en casos de pacientes con leucopenia tengan que hacer de 2 a 3 frotices para poder hacer el recuento diferencial, ¿no? Pero también he visto prácticas en diferentes centros en que ya no se realiza los frotis y se guían enteramente del reporte hematológico, ¿no? El equipo cuenta mayor cantidad de células y ya el reporte sale con los valores arrojados por el equipo automatizado, lo cual es muy conveniente porque no analizamos la morfología en sí. La técnica de cuña, como le mencionaba, es el método más utilizado y conveniente para la evaluación de frotis sanguíneo, y todavía no existe un método que lo pueda desplazar, ¿no? Existen variantes, es verdad, en tema de posición, el tema de la utilización del slide que va a expander la muestra, ¿ok? Pero todos tienen la finalidad de obtener un frotis distribuido homogéneamente, ¿no? Lo más homogéneamente posible. El frotis debe ser obtenido de una muestra y realizarse en un tiempo no mayor de máximo 2 horas, para poder obtener un resultado confiable, ¿ya? El anticoagulante empleado para el análisis morfológico es el EDTA. eh, Estaba surgiendo la duda o la disputa de qué tipo de EDTA es el que utilizamos para el análisis morfológico. El etilendiamino triacético dipotásico o tretapotásico, que son los dos más utilizados comercialmente. Pero estudios recientes han demostrado que no existen alteraciones o cambios muy determinantes al emplear eh, cualquiera de estos dos tipos de anticoagulantes, ¿no? Se puede usar el dipotásico o el tripotásico, no hay cambios morfológicos representativos, ¿ya? Pero van a encontrar literatura que todavía recomiendan el uso del anticoagulante dipotásico, ¿no? Para realizar los frotices. Las muestras no deben ser refrigeradas ni mucho menos congeladas para evitar los cambios morfológicos que pueden presentar, y si van a notar que a medida que pasa el tiempo ya se van a empezar a notar algunos cambios en las estructuras de los leucocitos, ¿no? Presencia de vacuolas, destrucción de los núcleos, las plaquetas se van a activar a medida que pasa el tiempo. Por eso es importante realizar el frotis lo antes posible, ¿no? Una práctica muy común en centros muy especializados es realizar el frotis apenas se tome la muestra en la misma zona de toma de muestra, y realizarlo de la misma aguja de punción para que la muestra no tenga contacto con ningún tipo de aditivo, ningún tipo de anticoagulante. ¿En qué casos es muy relevante esto? Cuando quiero revisar el recuento de plaquetas, porque el EDTA puede generar una agregación plaquetaria y conllevar a una pseudotrombocitopenia, ¿no? El EDTA hace que las plaquetas o anticuerpos dirigidos contra el EDTA van a hacer que las plaquetas se adhieran, generando la famosa agregación, ¿no? Lo cual se tiene que revertir darse cuenta al momento de la revisión del frotis. La gota de sangre directamente de la aguja, como lo he mencionado, usando un tubo capilar, que también es un método bastante utilizado, utilizar los capilares sin aditivo, o micropipetas para poder dispensar la gota de sangre. ¿Ya? Son prácticas que debemos estandarizar
cuál es el volumen adecuado para el frotis sanguíneo y se maneja con un volumen entre 5 a 10 microlitros. ¿Ya? Esto se debe estandarizar. No es solamente coger una gota de sangre y hacer el extendido. ¿Por qué? Porque dependiendo del volumen, vas a tener un frotis muy cargado o muy pálido. ¿Ya? Debe estandarizar el volumen que debemos trabajar. El ángulo recomendado, el extendido debe ser en 30, 40 a 45 grados. Y esto va a depender de la concentración de hemoglobina eh, de la sangre, ¿no? Muestras que son muy, muy, muy hemoconcentradas, como ejemplo neonatos, donde la concentración de glóbulos rojos es muy alta. Tengo que reducir el ángulo para poder obtener un frotis adecuado, un frotis muy bien extendido, ¿no? A diferencia cuando tengo un paciente que tenga una anemia muy marcada, una anemia severa, moderada o severa, tengo que aumentar el ángulo para que el- los glóbulos rojos se concentren en un pequeño espacio, ¿no? Los que pues, han tenido oportunidad de realizar un froticio en un paciente anémico, sabes que a menos, aún sea poco volumen, el extendido se llega a desplazar hasta el otro lado del frotis, ¿no? Lo cual genera un dolor de cabeza al momento de hacer la revisión y la coloración. Debe ser secado al aire o temperatura ambiente. Lo ideal es que sea lo más rápido posible. No es recomendable utilizar secadores, ya he visto que muchos centros utilizan secadores, aire con aire frío, otros con aire caliente, pero acelerar el tiempo de secado también va a alterar la morfología, en especial de los glóbulos rojos. Y este es el método de Cuña que muchos de nosotros realizamos en el área de laboratorio, ¿no? Dispensamos la gota, que debemos estandarizarlo, colocamos el portaobjeto sobre la superficie. Una recomendación, un tips, es siempre asegurarse de que la lámina donde se va a realizar el frotis esté limpia y no tenga ningún obstáculo en el desplazamiento, ¿no? Debes asegurarte de que no haya algún residuo, alguna obstrucción, suciedad, lo cual va a generar un mal desplazamiento de la sangre, ¿no? De siempre sujetarlo con los pulgares para poder hacer un desplazamiento uniforme. Algunos lo utilizan o sujetan la lámina en el aire, que también es una práctica muy realizada. La idea es que realizarlo sobre una superficie que nos proporcione firmeza, ¿no? Y con la mano derecha colocar sobre la gota con un movimiento hacia atrás para que por capilaridad la muestra se pueda distribuir a lo largo de la lámina y realizar un movimiento constante y suave, ¿no? Y esto es un error muy constante al momento de realizar el frotis. ¿Por qué? Porque cuando todavía no tienes la práctica, tienes miedo de realizar el frotis o realizas el frotis muy rápido y tu frotis se va a salir muy cortito, muy pequeño, muy concentrado. O, eh, o haces pausas al momento de realizar el desplazamiento, ¿no? O teniendo un frotis entrecortado, ¿no? Como es que en forma escalonada, lo cual tampoco nos ayuda al momento de hacer la revisión. El movimiento convencional debe ser constante, suave, hacia el otro lado de la lámina, creando un frotis en cuña y mucha bibliografía nos muestra cómo debería ser un frotis adecuado, ¿no? En forma de o- ovalada al parte final, pero estoy seguro que en la práctica clínica no todos obtienen esta forma, ¿no? Tan uniforme o tan detallada, sino tener un frotis básicamente rectangular, ¿ya? Porque esperaste mucho para que se realice la distribución en el inicio en la cabeza del frotis y realizaste un movimiento constante. ¿Está mal? No. No necesariamente tu frotis tiene que tener esta forma de cuña.
¿ya? Esto de forma bella o de forma mucho más vistoso, ¿no? Pero con tal de que tu frotis tenga una distribución homogénea, no hay problema en que termine en forma rectangular, ¿ya? No te va a generar un mayor error o mayor conflicto al momento de realizar tu recuento diferencial. Ujú. Importante mucho saber etiquetarlo. Muchos trabajan ya con código de barras o también trabajan con láminas que tienen una zona de rotulación, ¿ya? Que van a trabajar con código de barras o números secuenciales, pero o fechas de trabajo, ¿no? Se debe hacer realizar una capa fina de sangre en forma de lengua. Precauciones que debemos tener: no realizar un desplazamiento lento, ¿no? Porque eso va a generar una mala distribución de los leucocitos. Y también vas a notar que los leucocitos se van a ubicar en la parte final, en la parte de la cola, ¿ya? Mantén el mismo ángulo hasta el final y los portaobjetos deben secarse rápidamente. Y estos ejemplos, ¿no? De frotices. Uno, miren que la colocación de la zona de la sangre ha pasado mucho tiempo desde que lo colocaste y realizaste el frotis, ¿no? Ya se empezó a secar la zona periférica. Y al momento de realizar el frotis, has hecho paradas, ¿no? La sangre se ha secado tanto que al momento de hacer el extendido has arrastrado ya glóbulos rojos agrumados, secos. Y dos, has realizado un no homogéneo, ¿no? Has hecho paradas, dos paradas bastante bruscas y después has continuado. Y mírenme, por la cantidad de sangre que has colocado y realizar el frotis, has llegado hasta la otra zona. Esto no puede ser aceptado para hacer un análisis morfológico, ¿no? Está muy, muy, este, no está muy uniforme para poder realizar el análisis. Esto es lo adecuado, ¿no? Se coloca la gota y un extendido de 2 a 2,5 centímetros.